Durante una cirugía, el doctor vio la marca de nacimiento de la paciente y quedó sin reacción. Era la misma que tenía su hija desaparecida hace 18 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Lorenzo Reyes era conocido como uno de los cirujanos más talentosos y precisos de Buenos Aires. Su nombre inspiraba respeto entre sus colegas y sus pacientes, quienes lo describían como un hombre meticuloso y dedicado. Sin embargo, detrás de esa impecable imagen de profesionalismo, Lorenzo escondía una herida profunda y dolorosa, la desaparición de su hija Isabela, hace 18 años. Aquella fatídica tarde, Lorenzo y su esposa Lorena habían llevado a su pequeña Isabela al parque, como hacían cada fin de semana. Mientras disfrutaban de un momento de distracción, Lorenzo se alejó unos instantes para comprarle un helado a la niña. Fue en ese breve descuido que la vida de Lorenzo cambió para siempre. Al volver, Isabela ya no estaba. La búsqueda desesperada, los gritos de su nombre, la sensación de impotencia, todo se mezclaba en un torbellino de recuerdos que Lorenzo no podía olvidar. La desaparición de Isabela desencadenó una serie de eventos que llevaron al colapso de la vida familiar que Lorenzo y Lorena habían construido. La policía no logró encontrar ninguna pista clara, y las semanas de búsqueda se convirtieron en meses, y los meses en años. Durante ese tiempo, el peso de la culpa y la frustración erosionaron el matrimonio de Lorenzo y Lorena. Ambos buscaban respuestas y se culpaban a sí mismos por lo que había ocurrido. Pero a medida que el tiempo pasaba, la distancia entre ellos se hizo insalvable. «No puedo vivir así, Lorenzo», le había dicho Lorena una noche, con la voz quebrada por el cansancio y el dolor. «Cada rincón de esta casa me recuerda que ella ya no está». Lorenzo entendía su dolor, pero no sabía cómo aliviarlo. Él mismo se sentía perdido, y la única forma que encontró para enfrentar la ausencia de su hija fue sumergirse en su trabajo. Así que, 2 años después de la desaparición de Isabela, ambos acordaron separarse, con la esperanza de encontrar algún tipo de paz lejos el uno del otro. Desde entonces, Lorenzo se convirtió en un hombre diferente. Las cicatrices emocionales lo volvieron más serio y distante. Ya no era el hombre alegre que jugaba con su hija en el parque, ahora, sus días eran una rutina rigurosa de cirugías, rondas en el hospital y noches solitarias revisando informes médicos. Sus colegas y subordinados lo admiraban por su dedicación y por la precisión con la que realizaba cada procedimiento, pero pocos se atrevían a acercarse demasiado. Lorenzo había levantado un muro alrededor de sí mismo, una barrera que protegía las heridas que jamás habían sanado. A pesar de la fachada de profesionalismo y control, la soledad y la culpa lo consumían en silencio. En el hospital, encontraba un refugio temporal de sus pensamientos, ocupando cada minuto de su día con tareas que exigían su atención total. Los largos turnos de trabajo no eran una carga, sino una excusa para no tener que regresar a una casa vacía, donde los recuerdos lo acechaban. Una de las pocas personas que se atrevía a cruzar ese muro era Guillermo, un viejo amigo de la universidad que había sido su compañero durante los primeros años de residencia. Guillermo había estado presente durante el drama de la desaparición de Isabela y había sido testigo de la transformación de Lorenzo. Aunque su amistad había pasado por altibajos, Guillermo siempre se preocupaba por él. «Lorenzo, necesitas descansar un poco», le decía Guillermo con frecuencia, cada vez que veía a su amigo sumergido en expedientes y cirugías programadas. «No puedes estar en el hospital las 24 horas del día». Lorenzo solía responder con una sonrisa vacía y un leve encogimiento de hombros. Sabía que Guillermo tenía razón, pero también sabía que su vida carecía de propósito fuera de esas paredes. En algún momento, su trabajo dejó de ser una profesión y se convirtió en una forma de sobrevivir al dolor. Por las noches, Lorenzo solía revisar un pequeño álbum de fotos en el que conservaba las imágenes de Isabela. A pesar de los años transcurridos, esas fotos eran una especie de ancla que lo mantenía conectado con su hija. En cada imagen, veía a su pequeña sonriendo, jugando y mirándolo con la inocencia de un niño que confía plenamente en sus padres. El peso de esa confianza no cumplida era un recordatorio constante de lo que había perdido.
La vida de Lorenzo transcurría en un ciclo monótono de trabajo, nostalgia y soledad. Las pocas conversaciones que mantenía fuera del hospital eran con Lorena, cuando ambos se informaban mutuamente sobre cualquier novedad en la búsqueda de Isabela, aunque con el tiempo esos llamados se hicieron menos frecuentes. Ambos sabían que mantener la esperanza se volvía cada vez más difícil, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a renunciar completamente a la posibilidad de encontrarla. Un día, mientras Lorenzo salía del hospital después de una larga jornada, se encontró con Lorena por casualidad en la calle. Ambos se miraron con sorpresa y algo de incomodidad, como si las cicatrices de su relación aún estuvieran a flor de piel. «Bola, Lorenzo», dijo Lorena, con una sonrisa forzada. «Bola, Lorena», respondió Lorenzo, sin saber qué más decir. Ambos se quedaron en silencio por un momento, hasta que Lorena rompió la tensión. «¿Cómo has estado?», preguntó, sin demasiada convicción. «Igual que siempre», respondió él, con la misma neutralidad. Aquella breve conversación fue un recordatorio de que, a pesar de haberse separado, compartían una pérdida que los unía de una forma inexplicable. Pero antes de que pudieran ahondar más, ambos encontraron una excusa para seguir su camino. La vida les había robado mucho, y las palabras ya no eran suficientes para llenar el vacío que quedaba. Esa noche, Lorenzo regresó al hospital para un turno nocturno que había aceptado cubrir. Mientras recorrían los pasillos iluminados por la tenue luz de los fluorescentes, se sentía atrapado en una rutina que no tenía fin. Para él, el hospital era un lugar seguro, un espacio en el que podía controlar cada aspecto de su entorno y donde las emociones no interferían con sus decisiones. Sin embargo, la vida estaba a punto de darle un vuelco inesperado. En medio de esa calma inquietante, el teléfono del hospital sonó. Era una llamada urgente. Una mujer joven acababa de ser ingresada tras un accidente automovilístico. Lorenzo no sabía que esa emergencia cambiaría su vida para siempre. Esa noche, el hospital estaba relativamente tranquilo, con el personal de guardia trabajando en silencio. Lorenzo acababa de terminar una cirugía y estaba revisando los informes en la sala de descanso cuando un llamado de emergencia rompió la calma. Era un aviso urgente. Una joven había sido ingresada en estado crítico tras un accidente automovilístico. Lorenzo se puso de pie de inmediato, con esa mezcla de adrenalina y concentración que solo el quirófano podía provocar en él. Al llegar a la sala de emergencias, se encontró con un equipo en pleno movimiento. La camilla fue llevada rápidamente al área de reanimación, donde los médicos y enfermeras trataban de estabilizar a la paciente antes de la cirugía. Lorenzo observó la escena, evaluando la gravedad de la situación. La joven presentaba múltiples heridas visibles, cortes profundos en el abdomen y contusiones en las extremidades. Pero lo más preocupante eran los signos vitales inestables y la hemorragia interna que los monitores indicaban. «Doctor Reyes, la paciente está perdiendo mucha sangre», informó un médico de guardia, visiblemente preocupado. «Tiene una laceración grave en el hígado, y es probable que haya daño en el vaso. Necesitamos llevarla al quirófano inmediatamente». Lorenzo asintió sin dudar. Su experiencia le permitía identificar la urgencia de la situación y tomar decisiones rápidas. La paciente, identificada en los informes como Jimena, estaba en una condición crítica y había poco tiempo para reaccionar. Lorenzo se acercó a la camilla y observó el rostro pálido y cubierto de manchas de sangre de la joven. Por un momento, se sintió abrumado por la fragilidad de la vida y la presión de lo que estaba a punto de enfrentar, pero rápidamente apartó esos pensamientos y se concentró en la cirugía que tenía por delante. «Prepárenla para el quirófano». «No podemos esperar más», ordenó Lorenzo, mientras se dirigía a cambiarse y ponerse el equipo quirúrgico. La intervención comenzó de inmediato. En el quirófano, Lorenzo asumió el control de la operación, guiando a su equipo con precisión y autoridad. Era un procedimiento complejo, y Lorenzo sabía que cada minuto contaba. Las manos de Lorenzo trabajaban con destreza, deslizándose entre instrumentos quirúrgicos y heridas abiertas, mientras sus pensamientos se enfocaban en salvar la vida de aquella joven desconocida. Sin embargo, en medio de la operación, algo llamó su atención.
Mientras exploraba el abdomen de Jimena para evaluar el daño, Lorenzo descubrió una marca de nacimiento. Era un pequeño lunar en la parte baja del abdomen, una señal distintiva que su mente reconoció de inmediato. Por un instante, Lorenzo sintió como si el mundo a su alrededor se desvaneciera y su respiración se detuviera. La visión de esa marca era un disparo directo a su memoria, despertando imágenes de su hija Isabela, la niña que había perdido 18 años atrás. Lorenzo parpadeó, tratando de recuperar el control de sus pensamientos, pero la emoción era abrumadora. La marca de nacimiento era idéntica a la de Isabela, una pequeña señal que Lorenzo recordaba con dolorosa claridad. En su mente, la imagen de su hija riendo y jugando se superpuso a la joven que yacía inconsciente en la mesa de operaciones. ¿Doctor Reyes?, preguntó una de las enfermeras, al notar la pausa inusual de Lorenzo. Estoy bien, respondió Lorenzo, con voz firme, pero todavía sacudido por lo que había visto. Sabía que no podía permitirse perder la concentración. La vida de Jimena dependía de él, y debía mantenerse enfocado en su tarea. Tomó una respiración profunda y se obligó a seguir con la cirugía, guiando a su equipo con la profesionalidad que siempre lo había caracterizado. A pesar de su destreza, su mente no dejaba de regresar a esa marca de nacimiento, como si algo lo empujara a no ignorarla. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Después de un arduo esfuerzo, Lorenzo y su equipo lograron estabilizar a Jimena y terminar la operación. Los médicos se felicitaron entre ellos por el trabajo bien hecho, pero Lorenzo apenas prestó atención. Su mente seguía atrapada en el recuerdo de aquella marca de nacimiento y en la posibilidad, aunque remota, de que esa joven pudiera ser su hija perdida. Al terminar la cirugía, Lorenzo se retiró al vestuario. Frente al espejo, mientras se lavaba las manos, se miró con un semblante abatido. La imagen de la marca en la piel de Jimena seguía viva en su memoria. Por un momento, se preguntó si su mente le estaba jugando una mala pasada, si su anhelo de encontrar a Isabela lo había hecho imaginar cosas. Pero, por otro lado, el parecido era demasiado preciso para ser una mera coincidencia. Decidido a no ignorar sus sospechas, Lorenzo trató de obtener más información sobre la joven. Solicitó sus registros médicos, pero para su sorpresa, los datos eran escasos e incompletos. Los documentos no contenían detalles significativos sobre su origen o antecedentes médicos. Lorenzo se sintió frustrado, consciente de que estaba avanzando en terreno incierto, pero no estaba dispuesto a detenerse. Consciente de que no encontraría respuestas en los registros, decidió intentar obtener información directamente de la única persona que estaba esperando noticias de Jimena, Gabriela. Comenzó abordándola con un tono profesional. Buenas tardes, soy el doctor Reyes, el encargado del cuidado de Jimena, dijo Lorenzo, tratando de sonar calmado. Necesito más información sobre su historial médico y familiar para poder brindarle la atención adecuada. Gabriela, una mujer de mirada fría y desconfiada, lo observó con cautela. Lorenzo sintió que la mujer lo estaba evaluando, como si intentara leer sus intenciones antes de decidir qué responder. Doctor, los padres de Jimena murieron hace muchos años en un accidente automovilístico. Desde entonces, he sido su única cuidadora y la única persona cercana a ella, dijo Gabriela, sin dar más detalles. Lorenzo fingió estar satisfecho con esa respuesta, pero internamente la desconfianza crecía. La actitud evasiva de Gabriela y su tono defensivo lo hicieron sospechar que había más detrás de la historia de Jimena. Sin embargo, sabía que no podía presionar demasiado sin levantar sospechas, así que se limitó a agradecer la información y se despidió de la mujer. Esa noche, Lorenzo regresó a su casa, pero no encontró paz. La inquietud se apoderó de él, impidiéndole dormir. Dio vueltas en la cama, atormentado por la posibilidad de que aquella joven pudiera ser Isabela. La coincidencia de la edad y la marca de nacimiento eran detalles imposibles de ignorar, y Lorenzo no podía evitar sentir que su vida estaba a punto de cambiar radicalmente. Mientras miraba el techo de su habitación, se preguntaba si el destino le estaba dando una segunda oportunidad para encontrar a su hija.
No podía dejar de pensar en los años perdidos, en todo lo que había hecho para sobrellevar el dolor y en la posibilidad de que su búsqueda estuviera llegando a su fin. La incertidumbre era insoportable, pero Lorenzo sabía que debía seguir adelante hasta descubrir la verdad. Después de la intervención quirúrgica, Jimena permaneció en la sala de recuperación del hospital. La operación había sido exitosa, pero sus heridas requerían un monitoreo constante y cuidados intensivos durante los primeros días. Lorenzo, como responsable de su cirugía, se aseguraba de supervisar su progreso de cerca. Un par de días después de la cirugía, Lorenzo decidió visitar a la paciente para evaluar su estado y comenzar a formar una conexión más directa con ella. Al entrar a la habitación, encontró a Jimena despierta, recostada en la cama, mirando por la ventana con una expresión pensativa. Lorenzo golpeó suavemente la puerta para no sorprenderla y, al escuchar el ruido, Jimena giró la cabeza hacia él. «Buenos días, soy el doctor Reyes», se presentó Lorenzo, con un tono tranquilo y profesional. «Soy el cirujano que se encargó de tu operación». Jimena lo observó por un momento antes de esbozar una sonrisa tímida. «Doctor, gracias por todo», dijo ella, con voz suave pero sincera. «Sé que llegué en muy mal estado, y usted me salvó la vida». Lorenzo asintió, tratando de mantener la calma mientras un torrente de pensamientos cruzaban su mente. La familiaridad en la mirada de Jimena lo descolocaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. «Solo hice mi trabajo», respondió Lorenzo. «¿Recuerdas algo de lo que pasó antes del accidente?» Jimena suspiró, bajando la mirada. «Fue un accidente muy tonto de mi parte. Estaba cruzando la calle sin prestar atención y un coche me atropelló. Fue mi culpa por no mirar», explicó ella, con un tono de autoculpabilidad. Lorenzo notó el peso en sus palabras, pero no quiso ahondar en su estado emocional en ese momento. «Lo importante es que estás recuperándote bien», dijo Lorenzo, buscando darle algo de tranquilidad. «Con algo de reposo y siguiendo las indicaciones, pronto estarás de pie». Jimena asintió y agradeció de nuevo al cirujano antes de que él se despidiera para continuar con su ronda de visitas. Sin embargo, la conversación había sido suficiente para que Lorenzo notara más similitudes en los gestos y en la expresión de Jimena, detalles que lo inquietaban cada vez más. Durante los días siguientes, Lorenzo continuó observando a Jimena mientras realizaba sus rondas. Poco a poco, buscaba momentos para entablar una conversación corta, ganándose la confianza de la joven. Jimena se mostraba reservada, pero no era difícil notar que sentía la necesidad de hablar con alguien. Lorenzo percibió que, además de Gabriela, nadie más la visitaba, algo que le pareció inusual para alguien tan joven. Una tarde, después de asegurarse de que Gabriela no estaba cerca, Lorenzo decidió hacerle una pregunta sutil. «He notado que no ha habido más visitantes aparte de Gabriela. ¿Ella es muy cercana a ti?», preguntó Lorenzo, tratando de mantener el tono de una conversación casual. Jimena suspiró antes de responder, con un gesto que dejaba ver la carga emocional de su vida. «Sí, ella ha sido como una madre para mí desde que mis padres fallecieron», explicó, mirando sus manos entrelazadas. «Mis padres adoptivos murieron cuando yo tenía 15 años en un accidente automovilístico. Gabriela era una amiga cercana de mi madre adoptiva y se hizo cargo de mí desde entonces». Lorenzo se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una forma que lo inquietaba profundamente. La historia de Jimena sobre la pérdida de sus padres y la intervención de Gabriela coincidía de manera perturbadora con sus peores sospechas. «Lamento mucho tu pérdida», dijo Lorenzo, con sinceridad. «Debió ser muy difícil para ti». «Lo fue, pero Gabriela siempre estuvo ahí para mí», respondió Jimena, intentando mostrar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lorenzo asintió lentamente, sintiendo que había logrado conectar con Jimena de alguna manera, aunque las respuestas que había obtenido solo generaban más preguntas en su mente. Las similitudes seguían acumulándose y el parecido de Jimena con Isabela era cada vez más evidente para él. Sin embargo, sabía que no podía precipitarse ni exponer sus sospechas sin tener pruebas sólidas.
En ese momento, Gabriela entró en la habitación de manera abrupta, interrumpiendo la conversación. La expresión en su rostro era una mezcla de sorpresa e incomodidad. Lorenzo notó cómo Gabriela observaba la escena, como si evaluara la cercanía entre él y Jimena. Doctor Reyes, gracias por cuidar de Jimena, pero creo que ahora ella necesita descansar, dijo Gabriela, con un tono que parecía más una orden que una sugerencia. Lorenzo, captando la indirecta, sonrió con diplomacia. Por supuesto. Me alegra ver que estás mejor, Jimena. Nos vemos mañana para revisar cómo sigue tu recuperación, dijo, dirigiéndose a la joven. Jimena le devolvió una débil sonrisa antes de que Lorenzo se despidiera y saliera de la habitación. Al cerrar la puerta, no pudo evitar sentir que Gabriela estaba marcando territorio, como si tratara de mantenerlo alejado de la verdad. Esa actitud solo alimentó las sospechas de Lorenzo, quien ahora estaba convencido de que Gabriela ocultaba algo importante. Mientras caminaba por los pasillos del hospital, Lorenzo repasaba mentalmente la conversación con Jimena y la forma en que Gabriela había intervenido. La revelación de que Jimena era adoptada y no conocía a sus padres biológicos era un dato significativo, pero no era suficiente para confirmar sus sospechas. Aún así, no podía dejar de pensar en las coincidencias, la edad, la marca de nacimiento, la expresión en sus ojos y la historia de vida que parecía encajar con la desaparición de su hija. Lorenzo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos como para ignorar las señales. Debía seguir adelante y descubrir la verdad, sin importar lo que eso implicara. Desde su conversación con Jimena, Lorenzo había estado más inquieto que nunca. La posibilidad de que aquella joven fuera su hija desaparecida lo llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. Sin embargo, sabía que no podía basarse solo en corazonadas y coincidencias. Necesitaba hechos y pruebas que pudieran confirmar lo que su corazón le decía. Una mañana, mientras revisaba informes en su oficina, su amigo Guillermo entró sin anunciarse. Guillermo, además de ser un colega cirujano, era uno de los pocos amigos cercanos que Lorenzo tenía. Habían trabajado juntos durante años, y Guillermo podía notar cuando algo no estaba bien. «Lorenzo, ¿qué pasa contigo? Te he visto distraído últimamente», dijo Guillermo, mientras se sentaba frente a él. «¿Hay algo de lo que quieras hablar?» Lorenzo dudó por un momento. No estaba acostumbrado a abrirse sobre sus preocupaciones, pero sabía que Guillermo siempre había estado ahí para él, especialmente en los momentos difíciles. «Hay algo que no me deja tranquilo», confesó Lorenzo, dejando de lado los informes. «Tengo una paciente que podría ser mi hija desaparecida». Guillermo lo miró en silencio, claramente sorprendido por lo que acababa de escuchar. «¿Tu hija? ¿Isabela?», preguntó Guillermo, tratando de entender. Lorenzo asintió lentamente. «Sé que suena absurdo, pero hay demasiadas coincidencias. La edad, una marca de nacimiento idéntica, y algo en su forma de ser. No sé cómo explicarlo, pero siento que podría ser ella», explicó Lorenzo, con un tono serio y preocupado. Guillermo se quedó pensativo por un momento antes de responder. «Lorenzo, sé lo difícil que ha sido todo esto para ti, pero no puedes guiarte solo por un presentimiento. Podría ser una coincidencia, y no quiero verte sufrir otra vez si no resulta ser lo que esperas», dijo Guillermo, con un tono cauteloso. Lorenzo sabía que su amigo tenía razón, pero también sabía que no podía ignorar lo que sentía. «Lo sé, Guillermo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados sin intentar averiguarlo», respondió Lorenzo, con determinación. Guillermo asintió, comprendiendo la lucha interna de su amigo. «En ese caso, deberías contactar a alguien con experiencia en estos temas. Alguien que pueda investigar sin levantar sospechas». «No puedes hacerlo solo», sugirió Guillermo. Lorenzo pensó en las palabras de su amigo y recordó a su prima Raquel, quien trabajaba en la policía. Ella siempre había sido una persona de confianza, y si alguien podía orientarlo en esa situación, sería ella. Esa misma tarde, Lorenzo decidió llamar a Raquel y explicarle lo que estaba sucediendo.
Raquel lo escuchó con atención y, aunque al principio se mostró escéptica, accedió a ayudarlo. Lorenzo, si realmente crees que hay una posibilidad, puedo ponerte en contacto con alguien que podría ayudarte, dijo Raquel. Conozco a una investigadora privada muy profesional, Andrea Suárez. Ella ha trabajado en varios casos relacionados con niños desaparecidos y adopciones irregulares. Podría ser la persona adecuada para esto. Lorenzo agradeció a su prima por la recomendación y decidió contactar a Andrea de inmediato. Unos días después, se encontró con ella en una cafetería discreta de la ciudad. Andrea Suárez era una mujer de mirada aguda y segura, con años de experiencia en casos complejos. Al escuchar la situación, Andrea se mostró interesada en ayudar. Doctor Reyes, entiendo que esta situación es delicada para usted, pero necesito ser clara, no será fácil encontrar pruebas concretas si no hay registros oficiales. Sin embargo, haré todo lo que esté a mi alcance para investigar, le aseguró Andrea. Lorenzo asintió, confiando en la profesionalidad de la investigadora. Gracias, Andrea. Solo quiero saber la verdad, sea cual sea, respondió, con la voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. Las semanas siguientes transcurrieron lentamente para Lorenzo, quien intentaba mantener su rutina en el hospital mientras aguardaba noticias de Andrea. Por su parte, la investigadora trabajaba en silencio, rastreando cada pista disponible sobre Jimena y su pasado. Finalmente, Raquel lo contactó para darle una actualización. Se reunieron en la oficina de Lorenzo para hablar con discreción. Lorenzo, Andrea ha estado investigando y ha encontrado algo importante, dijo Raquel, con un tono de seriedad. No hay registros de Jimena en ningún orfanato oficial, lo que sugiere que su adopción podría haber sido ilegal. Lorenzo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Eso significa que podría ser?, preguntó, incapaz de terminar la frase. Raquel asintió, con una expresión cautelosa. No podemos asegurarlo todavía, pero la ausencia de registros formales es una señal clara de que hay algo turbio en su adopción. Y, dado que la edad coincide, esto podría ser una oportunidad para investigar más a fondo, explicó Raquel. Lorenzo se quedó en silencio, procesando la información. La posibilidad de que Jimena fuera su hija parecía cada vez más real, pero también sabía que debía proceder con cuidado. Había demasiado en juego, tanto para él como para la joven. ¿Qué debería hacer ahora?, preguntó Lorenzo, mirando a su prima con preocupación. Andrea sugirió que deberíamos conseguir una muestra de ADN para hacer una prueba y confirmar la relación biológica. Sin embargo, eso requerirá tu total discreción y un enfoque cuidadoso para no levantar sospechas, dijo Raquel, con seriedad. Lorenzo asintió, sabiendo que esa sería la única forma de obtener una respuesta definitiva. Aún así, el peso de lo que estaba a punto de hacer lo abrumaba. La incertidumbre y el miedo de enfrentarse a una verdad tan esperada lo mantenían en un constante estado de tensión. Lorenzo llevaba días contemplando la idea de realizar una prueba de ADN que confirmara, de una vez por todas, si Jimena era realmente su hija, Isabela. Sin embargo, sabía que este paso requeriría del consentimiento de la joven. Gabriela, por su parte, no parecía dispuesta a permitir que Lorenzo pasara demasiado tiempo a solas con Jimena, manteniéndose siempre cerca de ella y controlando cualquier conversación que tuvieran. Gabriela estaba cada vez más vigilante, y Lorenzo percibía que ella intuía algo, ya que sus intervenciones eran constantes e incómodas. Esto aumentó las sospechas de Lorenzo, quien no podía quitarse de la cabeza la idea de que Gabriela estaba ocultando algo importante. Un día, mientras estaba en su oficina, Lorenzo observó cómo Gabriela se dirigía hacia la cafetería del hospital, ubicada 2 pisos más abajo. Dio en ese momento la oportunidad perfecta para hablar con Jimena sin la presencia de Gabriela. No había tiempo que perder. Lorenzo respiró hondo, se levantó de su escritorio y caminó con paso decidido hacia la habitación de Jimena. Al entrar, encontró a la joven recostada en su cama, leyendo un libro. Lorenzo cerró la puerta detrás de él y, con un tono calmado,
comenzó a hablar. Jimena, hay algo muy importante de lo que necesito hablar contigo, dijo Lorenzo, con una seriedad que llamó la atención de Jimena. Jimena cerró el libro y lo miró con curiosidad. ¿De qué se trata, doctor?, preguntó, percibiendo la tensión en su voz. Lorenzo se acercó a la cama, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Sabía que lo que iba a decir podía parecerle absurdo a la joven, pero tenía que ser honesto. Sé que esto te va a sonar increíble, incluso imposible, pero yo podría ser tu padre biológico, dijo Lorenzo, mirando a Jimena directamente a los ojos. Jimena frunció el ceño, sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿Mi padre biológico?, repitió ella, incrédula. Hace 18 años, mi hija Isabela fue secuestrada cuando tenía solo 3 años, continuó Lorenzo. Ella tenía una marca de nacimiento idéntica a la que tú tienes en el abdomen. Sé que puede parecer una simple coincidencia, pero hay muchas cosas que me llevan a pensar que podría ser ella. Jimena se quedó en silencio, asimilando lo que Lorenzo le había dicho. Su mente estaba llena de preguntas y emociones encontradas. La posibilidad de que el hombre frente a ella fuera su padre biológico era algo que nunca había imaginado, pero las coincidencias eran demasiado grandes para ignorarlas. No sé qué decir, dijo Jimena, con la voz temblorosa. Siempre sentí que había algo que no me contaban, pero nunca pensé que podría ser algo tan grande. Lorenzo respiró hondo antes de continuar. Sé que esto es mucho para procesar, pero quiero pedirte que te hagas una prueba de ADN para confirmar si somos padre e hija. No quiero obligarte a nada, pero necesito saber la verdad, dijo, con sinceridad en sus palabras. Jimena lo miró durante unos segundos antes de asentir. Si eso puede ayudar a aclarar todo, estoy dispuesta a hacerlo, respondió, todavía en estado de shock. Lorenzo sintió un alivio inmenso al escuchar su respuesta, aunque sabía que aún quedaba un largo camino por delante. Se pusieron de acuerdo para realizar la prueba de ADN en secreto, sin que Gabriela se enterara. En los días siguientes, Lorenzo y Jimena se sometieron a la prueba de ADN, esperando los resultados con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando los resultados llegaron, confirmaron lo que Lorenzo había sospechado desde el principio: Jimena era, de hecho, Isabela, su hija desaparecida. La noticia fue abrumadora para ambos. Lorenzo sintió un torrente de emociones, alivio, felicidad y tristeza por los años perdidos. Jimena, por su parte, estaba conmocionada, pero en el fondo sentía una sensación de claridad, como si una pieza faltante de su vida finalmente hubiera sido encontrada. Mientras Lorenzo procesaba esta revelación, Andrea, la investigadora privada, seguía con su investigación sobre Gabriela. Unos días después de la prueba de ADN, Andrea se reunió con Lorenzo para informarle sobre sus hallazgos. «Doctor Reyes, hay algo que debe saber», dijo Andrea, con tono serio. «Gabriela tiene un historial criminal. Fue acusada de delitos graves hace años, pero salió impune por falta de pruebas. Sin embargo, descubrí que tiene conexiones con una red de tráfico de menores que operaba hace casi 2 décadas». Lorenzo sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Su peor temor se estaba confirmando: Gabriela podría ser la responsable del secuestro de su hija. «¿Estás segura de esto?», preguntó Lorenzo, con la voz cargada de preocupación. «Sí, y los registros sugieren que estuvo involucrada en varios casos similares al de Isabela», respondió Andrea. «Creo que Gabriela secuestró a su hija y se aprovechó de las circunstancias para mantenerla bajo su control todos estos años». Jimena, que estaba presente durante la conversación, se llevó las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Pero en el fondo, una parte de ella siempre había sentido que Gabriela le ocultaba algo. «No puedo creerlo», dijo Jimena, con lágrimas en los ojos. «Ella siempre me hizo sentir que le debía todo, que me salvó de quedarme sola,
pero todo era una mentira. Lorenzo la miró con compasión y determinación. «Vamos a resolver esto, Isabela. Desenmascararemos a Gabriela y la llevaremos ante la justicia», prometió Lorenzo, con una firmeza renovada. Juntos, Lorenzo, Jimena y Andrea planearon una estrategia para enfrentar a Gabriela. Decidieron colocar un micrófono oculto en la habitación de Jimena para registrar cualquier confesión que pudieran obtener de Gabriela. El día de la confrontación, Gabriela entró a la habitación con su actitud usual, pero Jimena estaba lista. Mientras Gabriela se sentaba junto a su cama, Jimena la miró directamente a los ojos y, con voz firme, dijo: «En realidad, deberías llamarme Isabela, ¿no?», preguntó Jimena. «Ese es el nombre con el que me secuestraste cuando tenía solo 3 años». Gabriela se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos. La expresión en su rostro pasó de la sorpresa al miedo y finalmente a la desesperación. «¿Qué estás diciendo?». «Eso no es cierto», intentó negar Gabriela, pero su voz temblaba. Jimena no retrocedió. «Sabes que es cierto, Gabriela. Tú me secuestraste y me hiciste creer que eras mi salvadora. Pero todo era una mentira». «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, conteniendo sus emociones. Gabriela, al verse acorralada, bajó la mirada y comenzó a llorar. «Lo hice por necesidad, por presión, pero te juro que te amé como a mi propia hija», dijo, con la voz entrecortada. Antes de que Gabriela pudiera decir algo más, la puerta se abrió de golpe y entraron varios policías, quienes habían estado escuchando todo a través del micrófono oculto. Gabriela fue esposada y llevada fuera de la habitación mientras gritaba que no quería perder a Jimena. Lorenzo abrazó a su hija, quien estaba temblando por la tensión de la confrontación. Sabían que el camino hacia la recuperación sería largo, pero ahora, al menos, estaban juntos. Gabriela había sido juzgada y condenada a prisión perpetua por sus crímenes, incluyendo el secuestro de Isabela y su participación en la red de tráfico de menores. Durante su tiempo en la cárcel, pasó los días reflexionando sobre las decisiones que la habían llevado hasta ese lugar. A pesar de todo, Gabriela se aferraba a un profundo arrepentimiento, pues había llegado a amar a Isabela, Jimena, como a su propia hija, aunque su amor estuviera construido sobre mentiras y actos horrendos. Desde su celda, Gabriela observaba cómo se desmoronaba la vida que había construido con engaños. Las cartas que escribía reflejaban una profunda culpa por las vidas que había destruido, especialmente la de Jimena. Sabía que jamás tendría una segunda oportunidad y que su destino ahora estaba sellado. Por otro lado, Lorenzo se encontraba cerrando las heridas del pasado junto a Jimena, quien ahora había recuperado su verdadera identidad como Isabela. A pesar del dolor por los años perdidos, ambos estaban decididos a seguir adelante y construir una nueva relación, padre e hija, que estuviera basada en la verdad y el amor. A medida que pasaban los días, Lorenzo no dejaba de pensar en Lorena, su exesposa y madre de Isabela. Sabía que ella había sufrido tanto como él por la pérdida de su hija, y sentía que debía compartir con ella la noticia de que Isabela estaba viva. Jimena también tenía el deseo de conocer a su verdadera madre y, aunque el reencuentro no sería fácil, ambos decidieron que era lo correcto. El reencuentro con Lorena fue un momento lleno de emociones encontradas. Al ver a su hija, Lorena se quedó paralizada, incapaz de articular palabra. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras Isabela se acercaba lentamente, con los ojos llenos de temor y esperanza. «¿Mamá?», dijo Isabela, con la voz temblorosa, como si cada palabra fuera un hilo frágil que podía romperse. Lorena la miró, llevándose las manos a la boca, incapaz de creer lo que estaba viendo. «¿Isabela? ¿Eres tú?», preguntó, casi en un susurro. Isabela asintió, y en un impulso, ambas se abrazaron con fuerza, rompiendo en llanto. Era un abrazo lleno de dolor por los años perdidos,
pero también de alivio por haberse encontrado al fin. Lorenzo observó la escena, con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que, después de todo lo que había pasado, estaban reconstruyendo lo que el destino les había arrebatado. Los siguientes días fueron un proceso de sanación para todos. Lorena necesitaba tiempo para asimilar la noticia, y Jimena, ahora Isabela, tuvo que enfrentar la realidad de una nueva identidad y un pasado que apenas estaba comenzando a comprender. Sin embargo, con el apoyo de Lorenzo y Lorena, la joven se sintió segura para empezar esta nueva etapa de su vida. Lorenzo y Lorena decidieron dejar atrás las viejas heridas y enfocarse en el presente, por el bien de su hija. Ambos habían cambiado durante esos 18 años, pero la conexión que los unía a través de Isabela seguía siendo fuerte. Decidieron intentar ser una familia unida nuevamente, enfrentando juntos las dificultades y apoyándose mutuamente en este nuevo camino. El capítulo concluye con la imagen de Lorenzo, Lorena e Isabela caminando por un parque, el mismo parque en el que Isabela fue secuestrada años atrás. Esta vez, el parque no era un lugar de dolor, sino un símbolo de un nuevo comienzo. Lorenzo y Lorena caminaban tomados de la mano, mientras Isabela los seguía, observando a sus padres con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, todos sentían la esperanza de un futuro lleno de posibilidades. Aunque el pasado había dejado cicatrices profundas, la verdad había prevalecido, y la familia que una vez estuvo rota por la tragedia ahora tenía la oportunidad de reconstruirse y encontrar la paz que tanto anhelaban. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.